Bien, les invito a que brevemente, así como están en su lugar, vamos a hacer una breve oración para encomendarnos a Dios y para que el Espíritu sea quien nos ilumine y nos ayude a guiar en estos momentos con la charla. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a entrar inmediatamente en la materia. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las parábolas. Dentro de la Sagrada Escritura vamos a encontrar este género que es muy bonito, muy particular, que tiene características muy concretas, y la finalidad es que con este tema que hoy vamos a compartir, al menos ustedes, en especial quienes no hayan tenido el contacto con una parábola, sepan qué son, dónde están, cómo reconocerlas y cómo ayudar para asimilarlas para la vida diaria, conocerlas bien en su totalidad. Bueno, iniciamos con lo siguiente. Me voy a mover un poquito. A ver, nosotros estamos acostumbrados a conocer la Sagrada Escritura en su totalidad, así como la tengo yo o como la traen algunos de ustedes, si no es que todos. Si yo necesitara en este momento una Sagrada Escritura, ¿a dónde la pido? ¿Dónde se consiguen? Una librería religiosa, ¿verdad? Con facilidad, y te la entregan ya así, empastada y hasta con forro. Pero, en el Corte Inglés, a eso no las he visto, pero tendremos que ir solo por ir a ver una Biblia. Pero esta Sagrada Escritura es el resultado no de años, ni de días, ni de meses, sino de siglos. ¿De cuánto? Siglos, ¿verdad? Estamos hablando de siglos. Y para formar esta Sagrada Escritura no se tiene un solo autor, se tienen muchos autores, muchas tradiciones, muchas comunidades que poco a poco se fueron uniendo hasta formar lo que nosotros conocemos como la Biblia o como la Sagrada Escritura. Y por eso a mí me parece un dato importante por lo siguiente, porque al ser tan amplio el panorama, al tener tan distintas fuentes, tan distintos autores, hecha en tantos años, el contenido de todos los libros que están aquí están escritos de distintas formas, de distintas maneras. No es un libro que tenga un principio y un fin de forma igual. Son escritos distintos con diferentes interpretaciones. Y por eso quiero partir de esto para que nos demos cuenta de la riqueza que hay en la Sagrada Escritura conforme a lo que hoy vamos a conocer. Bueno, un primer punto. Por lo tanto, vamos a partir de la definición que ustedes ya tienen allí en las hojas, que también vamos a compartir aquí. Decimos que la Sagrada Escritura, vamos a leer juntos la definición que tienen aquí y si no allí en la diapositiva. Decimos, la Sagrada Escritura es el conjunto de libros canónicos de inspiración divina, los cuales están escritos bajo la forma de distintos géneros y formas literarias, que nos ayudan a la comprensión de su mensaje. Hasta ahí, ¿verdad? La comprensión de su mensaje. Por lo tanto, ¿verdad? Esta es la primera cosa que debemos tener en claro. ¿Qué es la Sagrada Escritura? ¿Verdad? Es un conjunto de libros que se consideran canónicos, inspirados por Dios y lo más importante, que están escritos bajo diferentes géneros y formas literarias. ¿Géneros y formas qué? Literarias. Perfecto, ahí vamos bien.
Ahora, ¿cuáles son esos géneros? Nos vamos a centrar solamente en el Nuevo Testamento. No vamos a ahondar mucho porque este es otro tema. Solo es como para introducirnos. En el Nuevo Testamento encontramos algunos de estos géneros. Hay muchos más y en el Antiguo Testamento también. Pero en el Nuevo Testamento aparecen estos 4. Ayúdenme a leerlos. El género del Evangelio, Hechos, Epístola y el género apocalíptico. Son las diferentes formas de escribir en la Sagrada Escritura. Son diferentes formas y todas tienen una línea diferente. Pero hoy nosotros vamos a centrarnos en el primero que pongo allí, que es el ¿qué? El Evangelio. Ok. El Evangelio es un género que se utilizaba especialmente por los reyes, por ejemplo, en las comunidades, para anunciar las buenas noticias, los mensajes importantes, relevantes, que eran para la comunidad. Eran escritos y se llevaban a las comunidades y se leía el mensaje que allí contenía. En este estilo, se escriben estos evangelios que tenemos nosotros en la Biblia, que es la buena noticia de Jesús. La buena noticia de su mensaje de Jesús, que está contenido o escrito en la Biblia bajo el género del Evangelio. Pero ¿qué creen? El mismo Evangelio tiene diferentes formas literarias en que también se ha escrito. Entonces vamos a conocerlas allí. Algunos dichos, ¿verdad? Algunos dichos. Paradigmas, himnos, discursos y lo que vamos a centrarnos es la parábola. Hay más, solo son unos ejemplos. Entonces los evangelios, que es una forma en que se escribe la buena nueva de Jesús, tiene dichos como algunos que ustedes conocen. Nadie es profeta en, ¿verdad? Una forma de escribir el evangelio es con dichos. Paradigmas. Jesús llama a sus discípulos y llamó a uno y llamó a otro. Un paradigma vocacional. Tiene himnos, tiene discursos, ¿verdad? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de... Otra forma de escribir el evangelio en una forma literaria. Y finalmente tenemos lo que es la parábola, que es a donde nosotros nos vamos a concentrar hoy y es lo que vamos a estudiar. Bien, vamos a entrarle a las definiciones. ¿Cuáles son las definiciones? Bueno, la primera es una definición etimológica. Aprovechando que estudio Sagrada Escritura, al menos que digan que alguna vez hice una definición en griego, padre, ¿verdad? Que digan que sí aprendí. Bueno, parábola viene de una palabra griego que es parabolé. El término parabolé significa, dentro de una gran gama de significados, comparación. ¿Qué significa la parábola? Comparación. Con el que nos quedemos con eso, nos va a servir de referencia. La parábola no solo es del Evangelio, también existen parábolas fuera de los escritos de la Biblia. Por eso pongo una referencia de la Real Academia Española, que dice, ayúdenme a leer, es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación y semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Coincidimos en que hay una comparación y le aumentamos que hay una enseñanza. Le vamos a restar lo fingido. ¿Por qué? Porque ahora que escuchemos la definición bíblica, va a cambiar con esta definición un poco. La definición bíblica que podemos nosotros quedarnos de lo que es una parábola sería la siguiente. Vamos a leerla juntos de la hoja o de la diapositiva. La parábola es ¿qué?
Ok, según lo que dijimos de la Real Academia Española, que ayer era fingido, bíblicamente estamos diciendo que la parábola es una narración basada en la realidad. Bíblicamente está basada en la realidad. Esa es la diferencia con las demás. Y que tiene una enseñanza y tiene una finalidad que es compartir un mensaje. Un mensaje, ¿por qué? Jesús, ¿por qué utiliza las parábolas? ¿Por qué utiliza la vida real para explicar algo que no se conoce? Podríamos resumirlo en el decir que Jesús tenía una doctrina nueva, tenía una buena noticia, tenía una novedad, pero que era tan complejo explicarlo que recurrió a la vida diaria de la gente para que lo pudieran comprender. Y esa novedad que Jesús trae para anunciarla se conoce como el anuncio del reino de Dios. ¿El anuncio del reino de quién? Eso es lo que Jesús quiere enseñar y darlo a conocer a la gente, y por eso utiliza las parábolas para que con cosas sencillas la gente comprenda la nueva doctrina que Jesús nos da. Les voy a poner un ejemplo de lo que le pasó a Jesús con una distancia enorme. Vamos a poner un ejemplo, usted de chamarra verde, ¿cómo se llama? Mario, mucho gusto, Mario. Si yo le dijera, Mario, bueno, de otra forma, oye, carnal, fíjate que ayer mi jefe me llevó en la troca y nos fuimos a una comunidad. Allí nos salieron para hacer el rito del encuentro con el saumerio y luego nos pusieron el Xochicóscatl y el Xochimanali para que empezara la celebración. Clarísimo, ¿verdad? Ok, de eso que yo te dije, Mario, ¿qué entendiste? Más o menos. Si yo le pregunto al seminarista que hoy me acompaña, ¿qué fue lo que yo dije de lo que te acuerdas? ¿Qué es una troca? Una camioneta. Si yo digo, me llevó mi jefe, ¿quién me llevó? Ok, mi párroco. Ok, y me salieron al encuentro con un saumerio, como un incensario. Ya lo demás no creo porque es del rito indígena, el Xochicóscatl, que es el collar de flores, el Xochimanali, que es una ramita que te dan en las manos antes de empezar la Eucaristía. Ah, bueno. Pues ¿por qué no lo dice así, padre? Pues así le dijeron a Jesús. Él quería explicar el reino de Dios, pero decía, híjole, con esos términos no me van a entender. Por lo tanto, recurría a cosas sencillas para decir el mensaje concreto. Mario, ayer me llevó mi párroco a una comunidad donde la gente me recibió con un incensario y me pusieron un collar de flores. Ahora sí, ya cambia la cosa, ¿verdad? Muy bien. Así es la dinámica de la parábola y por eso hago este ejemplo más plástico para que podamos comprender lo que intentaba hacer Jesús. Ahora, si hablamos que la parábola se basa en una comparación de dos elementos o más, concretamente, ¿qué se está comparando? Ya lo hemos dicho, pero lo resumimos en estos dos. Se compara el reino de Dios y la vida real. Es lo que compara Jesús. El reino de Dios, que es todo lo que Él anuncia, toda la doctrina que Él enseña, pero que se puede resumir en el reino de Dios. Ese reino de Dios que se va desarrollando poco a poco y que va entrando en el corazón de la gente. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de las parábolas que anuncia Jesús? Bueno, hay distintos destinatarios. Si alguno en lo que voy explicando pudiera ayudarme a buscar las citas que allí he colocado, ¿verdad? Si quieren, bueno, ustedes tres,
la primera, la segunda y la tercera cita, en lo que vamos explicando para que ahorremos el tiempo. Bien, los destinatarios eran distintas personas, empezando porque Jesús a los primeros que se les quiere anunciar la parábola es a la gente, es a la comunidad, es a una multitud, pero lo voy a especificar más adelante, de gente sencilla. ¿De gente qué? Vamos a quedarnos con eso porque más adelante voy a ir desarrollando por qué uso este término de gente sencilla. Y también algunas veces la parábola se daba a conocer a los discípulos, entendiendo por los discípulos vamos a decirlo así, sus discípulos que se convierten en los 12, pero también los discípulos que es la gente que los seguía. Y otras veces también los grupos religiosos, a veces a los maestros de la ley, a veces a los fariseos, a veces a los ancianos. Bueno, entonces a grupos religiosos porque les enseñaba desde las cosas que hacían a veces mal, les daba el pensamiento del reino de Dios, como veía contrario a ellos, ¿vale? Entonces, por aquí, ¿ya encontraron alguna? A ver, la tercera, que es la de a los grupos religiosos. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron estas palabras, comprendieron que Jesús se refería a ellos. Ok, pongo esa cita porque es como el referente donde podemos encontrar que existen esos destinatarios en esas parábolas. Los discípulos, a ver, Mario. Él les contestó, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Ok, y luego 45. Ah, estás en los discípulos, sí, perdón, 18. 18 sería, vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Ok, allí ¿a quién les está hablando? A los discípulos, ¿verdad? La respuesta aquí esta no se complica en la vida. Y nos falta precisamente la multitud, ¿verdad? A quien guste, aquí mire. Aquel día salió Jesús a casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunió tanta gente a él que tuvo que subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló a mucha gente en parábolas. Hasta ahí. Les habló a mucha gente en parábolas. Bueno, entonces concretamente, las parábolas tienen diversos destinatarios, no únicamente alguna persona en concreto, que son la multitud, los discípulos y los grupos, ¿qué? Religiosos. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, yo les decía hace un momento que Jesús se dirigía, cuando hablamos de multitud, a la gente sencilla, a la gente más pobre, a la gente campesina. ¿Por qué concluimos esto? Por el contenido de las parábolas. Si nos ponemos a analizar las distintas parábolas, en su contenido muchas veces hacen referencia no a la vida de los políticos, no a la vida de los religiosos que vivían en el templo, no a los que tenían mucho dinero. Están hablando de la realidad de la gente más humilde que vivía en las afueras de todo un reino. Y por eso el contexto donde nace Jesús, donde crece Jesús, de donde es la familia de Jesús, es un contexto donde, por ejemplo, la flora es, hay una tierra fértil donde se puede cultivar el trigo, la cebada, los higos, los olivos, las uvas. Ese es el ambiente donde está Jesús.
Entre los animales hay vacas, hay camellos, hay ovejas. En los trabajos, gente que se dedica a la pesca, gente que se dedica al cultivo, a la siembra, a la vendimia, que va a trabajar a la vendimia. En la religión y la política, pues hay una situación de impuestos, del templo, de los diezmos, gente que no tiene propiedades. Y cuando uno aprende a escuchar las parábolas, dice, no, Jesús estaba en lo más lejano predicando. Estaba en lo que ahora decimos, en la periferia. Y cuando nos damos cuenta de que Jesús estaba en este contenido, por eso Jesús habla en las parábolas, por eso sabe distinguir entre lo que es una espiga de trigo y una de cizaña, sabe de siembra. Jesús sabe dónde se tiene que colocar un candil para que alumbre toda la casa. Jesús sabe y ha visto a su mamá y a sus vecinas estar preparando la masa de pan y ponerle levadura para hablarlo como una parábola. Jesús ha visto a las amas de casa que con una varita de palma están barriendo en su casa para ver si encuentran una moneda. Jesús sabe de cuando se va una oveja y se pierde, sabe dónde encontrarla. Ese es el contenido de las parábolas. Y por eso Jesús decimos que le habla a la gente sencilla, porque su lenguaje se refiere no a la ciudad, no a los políticos, no a los reyes, sino a las situaciones diarias de las familias y del ambiente cultural y social donde él mismo ha crecido. Bueno, ahora, todo el contenido de las parábolas o de las distintas parábolas, podemos decir que se pueden clasificar según el contenido de cada una en tres, puede ser en más. Yo refiero a estas tres, me parece que abarcan a la mayoría. El tema de las parábolas puede ser el reino de Dios, puede ser, la segunda, ¿cómo dice? La misericordia, o puede ser, en esas tres, puede haber más, repito, pero en esas tres pueden englobarse el contenido de las parábolas de lo que anuncia Jesús. ¿Quiere enseñar acerca del reino? ¿Quiere hablar sobre cómo es el amor de Dios en su misericordia? ¿O quiere enseñarle, sobre todo a los maestros de la ley, que su forma de pensar no es la correcta? ¿Verdad? Entonces, por eso, adelante resaltaré más, dice, el reino de Dios se parece a... es del reino. El reino de Dios se parece cuando pone el ejemplo de la oveja perdida, que va y la recoge y la tiene entre sus brazos, al hijo que se va a malgastar y regresa a la casa de su padre y el padre lo abraza, dice uno, fácil, ¿cuál será? O cuando les dice a los fariseos que lo critican, tú estás con comilonas y borracheras y vas allá con la gente pecadora, y dice Jesús, escuchen esta parábola para que aprendan lo que es el perdón. ¿Es una enseñanza qué? Moral. Entonces, en esas tres características podemos ubicar el contenido de una parábola de las que habla Jesús. ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? No, sí los veo atentos, muy bien. Ahora, vamos a ir cada vez ahondando más hacia la Sagrada Escritura, porque estamos de lo general así como para concretar. ¿Dónde están las parábolas o dónde encontramos las parábolas? Están en los evangelios que se llaman sinópticos. ¿Cómo se llaman? Bueno, brevemente se consideran así porque esos tres evangelios coinciden en tantas cosas, o sea, son tan parecidos que es como si fueran una sinopsis los tres juntos, no tiene mucha diferencia, ¿verdad? Entonces son evangelios que se consideran como
sinópticos. Así si les preguntan, oye, ¿tú sabes de parábolas? Tú así presumiendo dices, sí, están en los sinópticos. Hasta les van a dejar el ojo cuadrado a quien nos escuche. Bueno, ¿y esos evangelios sinópticos son cuáles? Y Lucas, ¿verdad? ¿Quién nos falta? Juan. ¿Por qué no está Juan? Porque Juan no tiene parábolas. Ustedes vayan, pónganse a revisar el Evangelio de Juan y no van a encontrar algún título que diga parábola de. La única que está en sospecha y que muchos lo ven como parábola es cuando Jesús habla del buen pastor, ¿verdad? Cuando habla, si no me equivoco, en Juan 10. Ahí que está hablando acerca de la oveja, del buen pastor, pero no, al parecer por el contexto, no entra como parábola. Entonces, quedémonos con que están en los evangelios que se consideran como perfecto, sinópticos, si son estos. Ahora sí, en estos evangelios sinópticos encontramos distintas parábolas. Ayúdenme a ver algunas, que es la parábola de ¿qué? Del sembrador, otra del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, de la oveja perdida, que ese momento cuando la puse dije, tiene cara más de chivo que de oveja, pero pues ya no encontré así una más clara. Bueno, ¿qué otras se acuerdan sin ver la hojita? ¿Alguien se acuerda de otra? Las 10 doncellas, el hijo pródigo, los talentos, Lázaro y el rico. Le están ganando los de este lado, ¿eh? Bueno, si me preguntaran, ¿verdad? Me adelanto yo, por si surge la duda, hay una cierta complejidad sobre cuántas hay. Hay quienes dicen que son 40, otros que son 50, otras que son 74. Pero en realidad no me atreví a poner un número concreto porque sí sería como querer poner a la fuerza un número que tal vez no sea el correcto, ¿verdad? Pero ustedes después de esta breve enseñanza de parábolas se ponen a estudiar y ya luego me dicen, ¿vale? Ahí me van a avisar con el padre cuántas son. Bueno, por lo tanto, ¿cómo vamos a saber nosotros que nos estamos haciendo especialistas en parábolas? ¿Cómo distinguir en mi Biblia que existe o identificar una parábola? Bueno, vamos a adentrarnos en esto. Bueno, aquí quienes tengan su Biblia, vamos a ir utilizándola mientras vayan buscando Lucas número 15. Bueno, una primera forma de identificar las parábolas, sobre todo en los evangelios sinópticos, es porque vienen tituladas de forma personal o en todo un segmento, y así dicen, parábolas de, o parábola de, ok, o viene una parte que dice introducción a las parábolas o a la enseñanza de Jesús. A ver, quienes ya tengan el capítulo 15 de Lucas, ¿qué encontraron? ¿Tiene un título? ¿Cómo dice? Las 3 parábolas de la misericordia. Muy bien, eso será en particular o en un apartado, así como usted lo encontró. Si estaba, ok, dice que una manera de detectar las parábolas puede ser porque son tituladas personalmente o por segmento. Como usted me las acaba de decir, ¿es un segmento o es una parábola? Un segmento, porque dice parábolas de la misericordia. Ok, pero también si vamos más adelante en el capítulo 15, donde está la primera parábola, seguramente varios van a encontrar que dice parábola de la oveja perdida. Y si lo menciona directamente el título de esa parábola, es que es de una manera particular.
Entonces, en segmento es cuando dice parábolas de la misericordia y las desarrolla o las pone ahí una tras otra. En particular es cuando concretamente se refiere a una con el nombre y dice parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Si alguien se pierde, me avisa, ¿verdad? Porque algunos los veo, no sé si hablándole al Cristo o están perdidos, ¿verdad? Entonces, estamos en Lucas 15, donde se ve la identificación de un segmento y de forma particular de una parábola. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Otra forma de identificarlo es porque aparecen elementos que se comparan, el reino y la vida real. Si vamos al Evangelio de Mateo 13:44, Mateo 13:44, ok, lea el versículo 44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Ok, el reino de los cielos, aparece ya algún elemento, se parece a un tesoro escondido en el campo. A un tesoro escondido en el campo. Ah, está el reino y está la vida y está diciendo que el reino se parece a la vida. Por lo tanto, decimos que ese texto es una ¿qué? Parábola. ¿Es una qué? Perfecto. Finalmente, por tener una referencia al inicio o al final del texto donde menciona que es una parábola. Allí en la hojita que les compartí, en la segunda hoja, a la mitad, donde dice cómo identificar a la parábola en un texto, en el inciso a la mitad dice, expuso muchas cosas valiéndose en parábolas, ¿verdad? Una forma de identificar. Les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a, otra más, así es el reino de Dios. ¿Con qué parábola podemos proponer el reino de Dios? Otra más. Pero les propuso esta parábola. Otra más. De esto hablaba Jesús en parábolas. Otra más. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se marchó. Por lo tanto, el texto también nos puede decir directamente que lo que estamos leyendo es una ¿qué? Perfecto. Resumen, las parábolas las podemos identificar porque están tituladas por segmentos de forma particular o porque dentro del texto pone la comparación del reino con la vida real. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, pero, tiene que haber un pero, ¿verdad? Hay parábolas que no tienen directamente escrito el reino y la vida diaria. Y eso es Lucas. Porque cuando vamos a Lucas en el capítulo 15, algunas sí los tienen titulados como parábolas, pero algunos directamente empiezan con la narración. Y dice, un padre tenía a sus hijos y el hijo menor le pidió la parte de su herencia. Y si ustedes leen la del hijo pródigo de inicio a fin, nunca dice, el reino de Dios se parece, no aparece. Si leen la oveja perdida, tampoco van a encontrar la comparación. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Los elementos que son, parten de la realidad o de una situación real, tienen personajes que son personas o a veces cosas de la vida cotidiana, contienen una enseñanza, una sola enseñanza la parábola, son únicas porque no se repiten en el mismo evangelio, no se repiten y orientan a la reflexión. Si vemos que un texto contiene todos estos elementos, nos da a entender o quiere decir que lo que estamos leyendo es una ¿qué? Parábola. Bueno, esto lo podemos leer en casa con un poquito de más calma. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo se puede analizar una parábola? Bueno, algunos elementos que a mí me parecen
los más importantes o los que les pueden servir a ustedes para que leyendo un texto conozcan, más bien, que tengan los elementos o la guía para saber no solo leer, sino analizar correctamente e interpretar una parábola. Yo no sé aquí, pero en México, bueno, como va a salir en YouTube no vamos a decirlo, ¿verdad? Así total, pero hay algunos pensamientos religiosos que se toman a veces muy a pecho lo que dice la Escritura, pero lo toman a su conveniencia, ¿verdad? Y entonces dicen, no, es que la Biblia dice esto y el otro, y la Biblia dice, y le digo, sí, la Biblia también dice, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo y tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, si tu mano corta, yo te veo muy completo, has de ser santo, ¿verdad? Entonces, no, estás leyendo conforme lo que te conviene, pero no estás interpretando correctamente, ¿verdad? O también, cuando no leemos, decimos cosas que allí no están. Como dice una viejita de mi pueblo, sí, padre, como la Biblia dice que cuando Dios ayuda, hasta los costales presta. No, ya me puse a buscar y por más que busque Jesús, no decía de costales ni nada, ¿verdad? Entonces, y correctamente hay que interpretarlo. Y para eso el proceso es, primero hay que leerla de inicio a fin y analizar el contexto literario que la contiene. Analizar la historia, en dónde es, en qué lugar, qué están haciendo, qué está pasando. Identificar los personajes, quiénes aparecen, hablan o no hablan, qué se dice de ellos, quién es el personaje principal, preguntarse sobre el contexto real donde se está desarrollando la parábola, distinguir entre los detalles primarios y secundarios y identificar cuál es la verdad central, cuál es lo más importante de lo que se está narrando allí. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Pero bueno, no lo vamos a hacer completamente por el tiempo, pero vamos a hacer ahorita un breve ejercicio. Ok, para finalizar, antes de hacer un momento como práctico de lo que es una parábola, solo distinguir. ¿Qué no es una parábola? La parábola o las parábolas de Jesús no son una fábula. La fábula usualmente es una narración ficticia, con personajes a veces mágicos o personas combinadas con animales, y es más como dentro de lo mitológico. Jesús no utiliza estos elementos en estas narraciones. No es una alegoría porque en la alegoría todos los elementos que aparecen, absolutamente todos tienen significado y hay una enseñanza tras otra enseñanza tras otra enseñanza. Y nosotros dijimos que las parábolas, ¿cuántas enseñanzas tienen? Una, ¿verdad? Y por último, no es un cuento, porque el cuento usualmente es una narración que no siempre se basa en lo real, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer entonces brevemente un ejercicio. Ya estamos cerrando, Ya estamos cerrando. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de analizar una parábola. La parábola de el sembrador. Entonces, si alguno trae su Sagrada Escritura, vamos a buscar Mateo 13, 1 y siguientes. Ok. Mira, si quieres aquí al frente. Mateo 13, versículo 1 y siguientes. Ya yo les digo hasta dónde vamos a parar. ¿Quieres que te la detenga? Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se le acercaron numerosas muchedumbres. Él, subiendo una barca, se sentó, quedando las muchedumbres sobre la playa. Y él les dijo muchas cosas en parábolas. Salió un sembrador a sembrar, y de la simiente parte cayó junto al camino, y viniendo las aves la comieron. Otra cayó en un pedregal, donde no había tierra, y luego brotó,
porque la tierra era poco profunda. Pero levantándose el sol, la agostó y como no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinas, las cuales crecieron y la ahogaron. Otra cayó sobre tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Hasta ahí. Bien, a ver, vamos a regresar un poquito ahí. Ya leímos la parábola. Ok, la parábola que dijimos que es la del, ¿qué? La parábola del sembrador. Ok, ya la leímos. Ahora, vamos a analizar la historia. ¿La historia se basa en qué? Ok, en un hecho de la vida, pero ahora estamos en qué pasa en ese hecho. Se basa en la siembra, ¿verdad? Y por lo tanto nos tenemos que ubicar en un ambiente geográfico de cultivo, ¿verdad? De una persona que sabe sembrar, que sabe de semillas, que sabe de tiempo, que conoce la tierra. ¿Verdad? Ese es más o menos como decir un análisis ahí de lo que, del lugar y de los elementos. ¿Quiénes son los personajes? Ok, uno es el sembrador. Ok, a ver, ahí donde están leyendo ustedes, dice como tal semilla. Ok, entonces la semilla. Ok, y también aparece no como un personaje, pero como elementos secundarios, el camino, los pájaros, ¿el qué, perdón? El pedregal, los espinos, ok, el sol, que ya tenemos varios elementos, ya vimos quiénes son. Ahora, identificar qué representa el personaje principal, que lo vamos a reservar, pero usualmente el personaje principal, ¿cuál sería? Ahí dice Jesús. ¿El quién? Exacto, pero hace bien en decir Jesús, porque eso es lo importante. La narración, ¿quién la está haciendo? Jesús. ¿En la narración aparece Jesús? No. Entonces, identificar quiénes sí son los personajes que están apareciendo es bien importante. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿el personaje principal entonces es quién? Ok. ¿Solo el sembrador? Claro. El sembrador es importante, pero más importante ahí es ¿quién? La semilla, porque se está hablando del proceso de esa semilla. Entonces, es que el que salió era un sembrador. Sí, pero Jesús quiere que nos concentremos ¿en qué? En esa semilla que es la que sufre en diferentes momentos. Ahora, vamos a preguntarnos por qué Jesús está hablando acerca de esto, brevemente. A ver, alce su mano, ¿quién de los que estamos aquí, quién sabe sembrar? O bueno, ¿quién sabe cultivar así? Álcenla bien, pues para que sepa. Ok, bueno, varios. Muy bien. No se vale el frijolito que germinaron en la primaria ahí con un algodón, ¿eh? No, algo así. Bueno, a ver, cuando nosotros queremos sembrar una semilla, primero, ¿qué tenemos que hacer? Prepararla. ¿Y cómo se prepara la tierra? Se limpia. Exacto, se remueve. Y luego ya se pone ¿qué? Ok. Ahora, ¿eso hace Jesús? Perdón, ¿eso hace el sembrador? Ya estoy yo cayendo en mi trampa. ¿Eso hace el sembrador? ¿Sí o no? A ver, su mano, ¿quién dice que sí? No. Dice que solo salió y... caray. Y por eso dice uno, a ver, espérame, ¿cómo que nada más salió y que tenía flojera, ¿no? Y tenía frío y nada más desde la ventana los arrojó. ¿Qué pasó ahí? Entender una parábola en su contexto es saber que en los tiempos de Jesús, no sé si hasta ahora, la forma de sembrar no es como la nuestra. Ellos, sabiendo que tenían sobre todo mucha tierra que era fértil,
porque estaban en una zona fértil de la zona de Galilea. Donde quiera que aventaban, no. Donde quiera que aventaban, se podía empezar la siembra. Primero arrojaban la semilla a donde cayera y después movían la tierra y luego ya la semilla se iba incorporando y a veces crecía y a veces no. Dice uno, no me la sabía, ¿verdad? Pues ni yo tampoco, ¿verdad? Yo también lo tuve que ir conociendo así por partecitas. Y también en el camino, ¿verdad? Dice que algunas cayeron al borde de él. Bueno, al borde del camino, ¿por qué? Porque también había un ambiente político donde se exigía el impuesto, donde se tenía que pagar la siembra y la gente era explotada. A la gente se le pedía mucho y mucha gente no tenía tierras, no tenía dónde sembrar o lo que sembraba lo tenía que entregar. Por lo tanto, la gente aprovechaba incluso los caminos y ahí enfrente de la casa donde se pudiera, pues ahí sembraba para que tuviera dónde. Cobra sentido decir que cayeron al borde del camino. Y como este hecho, ¿verdad? Vamos encontrando que va teniendo un significado que después explica Jesús. Pero el significado espiritual, eso lo explica Jesús. El contenido de la enseñanza lo enseña Jesús. Pero la parte histórica y los elementos del ambiente donde se está desarrollando no siempre se conoce. Por eso es interesante meterse a esto de las parábolas. Ok. ¿Era a las 9 o a qué hora, padre? Ok. Bueno, vamos cerrando solamente. Cerramos con el siguiente pasaje, que es de lo mismo, no vamos a hacer otra interpretación. Les decía, cada parábola significa algo, pero la enseñanza no siempre nos queda clara y Jesús la deja a la reflexión personal. Por eso después, en la cita que yo les pongo allí, ¿verdad? Aparece otra parábola que nos explica, que es la de el trigo y la cizaña, ¿verdad? Si leemos dirá que Jesús dice el sembrador sembró una semilla, vino el enemigo, sembró otra, que era la de cizaña, crecieron juntas y le preguntan, ¿sembraste mala semilla? Entonces, ¿por qué hay cizaña? ¿Quieres que la arranquemos y que la quememos? A ver, espérense. Y dice uno, a ver, pero ¿por qué no se dieron cuenta que había allí cizaña? ¿Por qué creció el trigo y la cizaña juntas? Si ustedes ven que van haciendo una plantita de melocotón y junto está saliendo una palma, ¿sabrán distinguir una de otra? Digo que es muy fácil. Una plantita de un melocotón a una palmera, yo creo que no es difícil. Pero entre la cizaña y el trigo, para empezar, la semilla es muy parecida. Y cuando van creciendo, cuando son los tallitos pequeños, son iguales, son muy parecidas. Es hasta que crece y brota la semilla o la espiga que aprenden a diferenciar que hay cizaña y que hay trigo. Y por eso Jesús los mete en la dinámica. Tiene un sentido, pero no siempre lo explica. Porque habla Jesús en esa parábola precisamente acerca de cómo va creciendo en la vida de las personas el bien y el mal. Pero bueno, eso lo podemos ir reflexionando. Bueno, conclusión. A ver, en resumen es, nosotros como cristianos tenemos una Biblia católica que es los libros canónicos de la Iglesia de inspiración divina que contienen la palabra ¿de quién? De Dios. Esos libros se escribieron en distintos años por distintos autores y se plasmaron en diferentes géneros y formas literarias. En esas formas literarias, una de ellas son los evangelios. Y los evangelios están escritos con distintas formas literarias. Entre ellas la que hoy vimos, que es la parábola. La parábola, que el término significa ¿qué? Comparación.
y se compara usualmente la vida real ¿con qué? Con el mensaje de Jesús o con el reino de Dios, con destinatarios distintos que son la multitud, los discípulos o los grupos religiosos, que se pueden resumir los mensajes en decir que abarcan el reino de Dios, la misericordia y una enseñanza moral, ¿verdad? Y que para detectar en la escritura el lugar donde están escritas las parábolas son en los evangelios que se llaman ¿cómo? Sinópticos. ¿Cuáles son? Y Lucas. ¿En cuál evangelio no aparecen las parábolas? En Juan, ¿verdad? No las tiene. Y las parábolas se pueden identificar, en resumen, porque están tituladas un segmento o una en particular, porque el texto dice la comparación, el reino de los cielos se parece a, o Jesús les decía estas cosas en parábolas, que son como las formas, o porque tienen características que ya describimos aquí. Y para leerlas hay elementos que son los que ya fuimos describiendo poco a poco. Tarea. Esta hojita no la usen para prender la estufa, ¿verdad? Mejor léanla con toda calma, vean qué les puede servir, busquen una parábola, léanla y ustedes hagan un análisis. Ahora, pregunta final. ¿Saben ustedes cómo se aplica correctamente una parábola a la vida personal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, no se pierdan el próximo capítulo de la aplicación de las parábolas en la vida diaria. Y un último comercial, perdón que les esté consumiendo de su tiempo y del hambre. Quien pueda, miren, no es, me atrevería a decir, no es totalmente el mejor ejemplo de libro, pero a mí me parece un buen libro que ustedes pueden conseguir. Se llama Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola, ¿verdad? Entonces, es un libro que habla con mucha sencillez de dónde vivía Jesús y cuál era su contexto histórico. Si alguno, ¿verdad? Con criterio, el criterio así muy de conocer a Jesús y su contexto, de repente lo puede leer, vale la pena, ¿vale? Y con esto ayuda mucho a entender a Jesús, a su ambiente y a las parábolas. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno,